de ese territorio donde está la escuela inmediatamente pone bardas, pone muros para indicar que adentro de esos muros no manda ya la comunidad. Ahí manda el gobierno federal, ahí manda, digamos, la civilización occidental, ahí manda el mundo de afuera. Ya la comunidad puede mandar, pero afuera de las paredes de la escuela. Eso, la escuela entonces es un espacio. Ese espacio tiene actores. Los actores son los maestros, son las autoridades del sistema educativo. Entonces, si la escuela si entendemos eso en términos militares, como habíamos dicho, como una declaración de guerra al colonialismo, entonces el Estado mexicano invade las comunidades a través de escuelas que funcionan como trincheras contra la comunidad y contrata a un ejército, el más numeroso que tiene el Estado mexicano, que son los maestros, un ejército al servicio de esa institución de dominación, con órdenes precisas que son los planes de estudio, que es una mentalidad, y que es una mentalidad compartida, porque el problema es de que los primeros maestros que hubo durante decenas de años, a los primeros maestros no había que convencerlos de que lo indígena era lo peor que había, sino que ellos ya lo sabían. Nadie los formó en el etnocidio. Ellos ya tenían una mentalidad etnocida, racista, que con buenas intenciones decían: no, ves que los indígenas son pobres, están enfermos porque no progresan, no quieren aprender a hablar, no quieren aprender a organizarse, no se la pasan teniendo hijos, no tienen otras formas de vivir. Entonces vamos a ayudarles a ser personas de bien, que se llamaba personas de razón. Entonces vamos a ayudarles. Entonces, con las mejores intenciones, los maestros iban a acabar con las culturas indígenas. Por eso es que Pierre Clastres, uno de los principales teóricos del etnocidio, decía que el humanismo es la ética del etnocidio, ¿no? O sea, la gente destruye las culturas por buena fe, pensando que esa es una manera de ayudar, pero no, en realidad no es una manera de ayudar. Entonces, si entendemos que la escuela, o sea que el sistema educativo es entonces una parte fundamental del proceso de invasión de las comunidades, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Oaxaca? Lo que pasa es que los maestros son soldados al servicio del Estado, a través de planes de estudio con los que están de acuerdo y que tienen que ejercer desde una trinchera. Tienen que estar disparando diario contra la comunidad ideas que son contrarias a la comunidad. Llega un momento en el que estos soldados empiezan a tener conciencia. Supongamos que más o menos al estilo de los veteranos de Vietnam. Decir: no, esta guerra no es justa. Nos oponemos a esta guerra. Pero a diferencia de los veteranos que desertan, los maestros de Oaxaca dicen: desconozcamos a nuestro general y volteemos las armas contra ellos. Entonces, el sindicato logra tener una fuerza como para decir: aquí ya no manda el general, nosotros somos los que vamos a decir, y en lugar de disparar contra la comunidad, en lugar de servir a la dominación, queremos servir a la resistencia. Más bien a la liberación, dicen ellos, pero supongamos que es a la resistencia. Bueno, entonces, estos soldados conscientes ahora ya no disparan contra la comunidad, que eso es el primer logro. El segundo es tratar de disparar contra el Estado con otro sentido, que sea positivo para la comunidad. Aquí el problema no es, o sea, se tiene que reconocer la importancia de que estos soldados, que son los maestros, se rebelen contra su general y por convicción
estén del lado de los que debían de matar. Sean ahora el ejército al servicio de la comunidad. El problema es de que sus armas estaban hechas para disparar contra la comunidad. Y entonces, al utilizar las mismas armas, pero ahora creyendo que disparaban contra el Estado, siguen disparando contra la comunidad. Y poco a poco se van dando cuenta de eso. Entonces empiezan a pensar otros planes de estudio donde entra lo comunal, lo comunitario, lo contrahegemónico, para tratar de apoyar la resistencia de las comunidades. Porque, en palabras de lo que hemos dicho, la lucha de los maestros democráticos era una lucha contra el capitalismo, una lucha de confrontación, no una lucha a favor de la comunidad. Lo que importaba era luchar contra el capitalismo, suponiendo que al luchar contra el capitalismo, eso era útil para la comunidad. Pero lo que importaba no era entender a la comunidad, ni valorar lo indígena, ni la lengua, ni nada de eso. Lo comunitario no, la vida comunal no. De manera que durante los primeros años de la lucha de los maestros, lo indígena y lo comunitario no era importante, era, como decía la tradición marxista, era hasta un peligro. Y entonces eso se hacía a un lado. Poco a poco la resistencia ha ido obligando a estos maestros conscientes a ir aceptando lo importante que es la resistencia como conservación de lo propio. Y entonces que al aceptar eso, ya no se trate solamente de luchar contra el capitalismo y poner un plan de estudios general, sino planes de estudios que sean útiles para los indígenas. Yo recuerdo mucho que una de las imágenes que más me causaba, no sé ni qué decir, era consignas que tenía la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI, que es una organización de zapotecos, principalmente de zapotecos del Istmo, que tenía como una de sus consignas lo que decía José Martí en Cuba. Decía, hay que luchar por ser cultos para ser libres. Entonces uno decía, bueno, pero ¿qué la gente no es culta? ¿Qué los zapotecos no son cultos? Y eso ser cultos para ser libres, decía, lo zapoteco no es suficiente cultura. Tiene que haber otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento, un pensamiento más social, más socialista, para que sea valioso. Entonces, la gran diferencia está entre esa idea de ser cultos para ser libres y otra, aprovechar la cultura para ser libres, encontrarle un valor a la propia cultura, que es lo que hace la resistencia comunal. Entonces, creo que los maestros tienen como un gran logro el haberse decidido a voltearse contra su general y convertirse en el principal ejército del país contra su general. No hay fuerza más importante contrahegemónica en México que el magisterio. Pero creo que todavía no terminan de entender la importancia de la resistencia indígena y de la comunalidad como para poder hacer que entonces su apoyo sea a la resistencia que fue conservar lo propio y no sea solamente